Son las casi 10:30 en la República Argentina y nosotros tenemos el placer cada viernes de recibirlo a él, amigo de la casa, colega y obviamente nuestro experto en relaciones internacionales. Estamos hablando ni más ni menos que de Tadeo Castiglione, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Tadeo, querido, ¿cómo andas? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, Nati, todo el queridísimo equipo de Rayo Media. A nuestra audiencia, como siempre, un enorme placer. Esta semana con luz, ¿eh? Sí. No, un detalle nada menor. Tenés razón, la última vez no había luz. No pudimos Y salir. con vos, Sí, las y- dos cosas. Eso iba a decir, recuperado de la garganta un poco también, ¿no? Sí. Por Sí. supuesto. Bruno es testigo. Yo le mandé un audio el jueves por la noche, totalmente liquidado. Estaba en Buenos Aires. Hay algo personal entre mi persona y la ciudad. Sí. Me liquidó la voz y bueno. Y que, Pero sí. ahora no vamos a hablar de las cosas feas. No, creo. no, obvio, por obvio, favor, obvio, por obvio. favor. Totalmente, totalmente. ¿Viste algo de clima mundialista en Buenos Aires? Sí, vamos Sí. a decir que sí. O sea, de parte de Argentina sí. Sí. Lógicamente que está todo embanderado y demás. Vamos a ver, creo que hay muchas expectativas puestas. Totalmente. Lo que sí muy propagandista. Eso te voy a decir que las compañías No me lograron digas. capitalizar mucho. Hay una propaganda que se Sí. suele ver y que tiene carteles por todo Buenos Aires que Sí. habla sobre no la ven. No sé si lo viste. ¿Seremos nosotros? No. Es La de, pucha. de una compañía Sí. que hace comida rápida. Ah, sí, Claro. sí, sí. Una sí, propaganda sí, sí. ahí, media polémica, que Espectacular. si uno no está en la discusión no la entiende, por cierto. Totalmente. Me diste el pie para hacer una aclaración, que esto lo vamos a sacar fuera de contexto. Cómo algunos medios de comunicación quizás hasta nos roban información, nos copian información, ¿eh? Porque nosotros en el día de ayer tuvimos nuestra columna de tendencias y estuvimos hablando de cómo las marcas se fueron rebuscando para poder publicitar en el Mundial debido a la cantidad de limitaciones que ha puesto la FIFA para que estas marcas puedan estar presentes. Y hubieron medios de otro lado que levantaron la misma data que trajo Saya, pero igual, exactamente igual. Así que yo no sé, me parece que... capaz que esa publicidad que está allá en Buenos Aires tiene que ver con nosotros y no nos damos cuenta, no sé. Es algo muy interesante porque generalmente el robo no se lo hacen entre las grandes Claro, compañías, sí. sino que buscan alguno por ahí Exactamente. que recién está, que tiene un gran potencial por delante y ahí se Esa, aprovechan para el robo de información. Me gustó ese, se nos infla el pecho cuando dice eso, Tadeo. Claro, escuchame. Bueno, Tadeo, contame un poco qué vino pasando, porque las últimas veces que tuvimos el placer de tenerte acá y de escucharte, nos habías contado que, bueno, se estaban dando los distintos balotajes en países de América, caso de Perú, caso de Colombia, súper peleados, ¿no? Muy parejo todo. ¿Qué pasó en este tiempo que transcurrió entre que justamente no se dio el caso de Perú, el caso de Colombia? ¿Qué fue lo que pasó entre este tiempo que no nos vimos? Bien, los resultados finales de las elecciones de Colombia. Nosotros ya lo hemos venido charlando a lo que iba a terminar sucediendo en Colombia, lamentablemente. Sí. Manteníamos un porcentaje de esperanza, pero ya sabíamos cómo se venía cocinando. Incluso lo mencionamos aquí en Rayo Media diciendo que muy difícilmente el gobierno de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda iban a lograr revertir los resultados electorales. Terminó sucediendo exactamente esto. La diferencia pasó de la primera vuelta electoral, que había una diferencia de 600.000 votos. Recordemos que el gobierno dijo que no reconocía esos resultados y demás, después dijo que los reconocía. Sí. Pasamos a una segunda vuelta electoral en la cual la diferencia de votos, lo tenemos en pantalla, son menos de 300.000. Es decir, achicaron la brecha, Sí. votó mucha mayor cantidad de gente, pero aún así la elección terminó decantándose a favor del candidato Abelardo de la Espriella, un candidato, un showman, vamos a decirlo así. Uno lo busca Personaje. en TikTok. Varios políticos creo que van a tener que Qué empezar a bárbaro eliminar lo su de TikTok, TikTok, sí. pero el tipo promocionaba operaciones con Botox y se sacaba fotos con su cirujano y haciendo videos Ay, de... medio influencer. De ese tipo de personas estamos hablando, muy poco serio para la presidencia de un país sumamente importante. Recordemos que Colombia, más de 50 millones de habitantes, no estamos hablando de Que un país menor. un país de Sí. menor importancia, Sí. sino que tiene una envergadura y un rol muy importante en la conexión de América del Sur, América Central, conexión con el Canal de Panamá, el Paso de Darién. Hay muchas cuestiones muy importantes.
2 salidas al mar, uno en el Pacífico, uno sobre el Mar Caribe. Entonces hay muchas proyecciones sobre el valor de Colombia, también en el Amazonas. Bueno, todo esto deja un país en manos de esta persona. Una elección muy cerrada que en primera hora el presidente Petro dijo que hay que esperar el resultado oficial de los escrutinios y no el conteo rápido que se había hecho que daba estos resultados. Y a las pocas horas su propio candidato a presidente reconociendo los resultados y diciendo que no había fraude ni absolutamente nada. Es decir, había una contradicción entre lo que dijo el presidente y lo que dijo su candidato. Estamos hablando de una elección totalmente cerrada, Sí. 200.000 votos, Sí. es muy cerrada la elección y el conteo. En las primeras horas, incluso el mismo presidente Petro dijo que iban a invalidar 33.000 mesas, Eso- un poco más de 2 millones de votos. Claro, Muchísimo. es la mitad del país. Pero ¿tenía específicamente algún dato él para poder...? Bien, eso es lo interesante, porque lanza la denuncia de que, volviendo con la primera vuelta electoral, de que hubo manipulación de votos, de que no se puede comprobar y demás, y llamó a todos los abogados del país a hacer denuncias para desconocer los resultados, y a las pocas horas reconocen el resultado. Entonces, esas grandes contradicciones terminan también dejando mal parado al Sí. gobierno saliente. Pero más allá de lo electoral y más allá de los resultados, si fueron o no fueron, la pequeña brecha ya dice bastante. Y algo que se estaba destacando en las últimas horas, incluso dentro de los partidos progresistas a nivel latinoamericano, es que cómo tenemos la región de nuestra América actualmente. Bueno, con lo que siempre hemos mencionado aquí en Rayo Media, el redespliegue total de Estados Unidos, Sí. máxima presión, máxima interferencia. Recordemos que Donald Trump dijo, este es mi candidato, vótenlo a él. Totalmente. Sí. Recordemos que el presidente Petro está sancionado por Estados Unidos y figura en lo que se llama la lista Clinton, Está en la lista negra de... en los cuales se lo asocia Perdón. con el narcotráfico. ¿Clinton por Bill Clinton? No. Se llama así porque él hizo la lista. O sea, es una lista negra de Ah. Estados Unidos, entonces quedó con ese apellido. Ok. Es muy interesante porque había una persecución, un ataque constante, una falta de reacción de parte del gobierno de Petro, algunas promesas incumplidas también. Se lograron grandes transformaciones, grandes avances. Uno de los pocos países en Sudamérica y en Latinoamérica que mantiene un crecimiento económico sostenido. Pero bueno, eso no bastó, por más que el margen sea poquito. Y aún así creo que en medio de toda la presión de Estados Unidos, de su presencia militar, económica, financiera, política, presionando a los países, sumado también a el cambio de era en toda la región, como se ha ido volcando Sí. la tortilla, como suelen decir algunos, Sí. aún así se logran resultados que son por la mínima, lo cual deja un piso de construcción hacia adelante de, aprender de los errores, potenciarse y ver hasta qué margen va a tener gobernabilidad una persona como esta, que llega al poder Estado, claro. con un país totalmente dividido. Dividido, claro. Yo siempre pienso lo mismo, cuando es tan parejo, está bien, el que gana lo logra hacer por un margen muy corto, pero decís, che, la gobernabilidad que vas a tener de acá en adelante va a ser compleja. ¿Qué pasa en la cuestión como diputados, senadores con esto? ¿Se van distribuyendo, digamos, según la cantidad de votos también, o hay una elección aparte para diputados y senadores? Las elecciones para diputados y senadores en el caso de Colombia son por estado, es decir, se había realizado meses anteriores, esto eran exclusivamente de presidente, primera ronda y segunda vuelta electoral, y quedó, vamos a decir, una Cámara de Diputados con una mayoría, primera mayoría, no una mayoría absoluta, por parte del gobierno del Pacto Histórico, es decir, de Gustavo Petro. Eso Sí. mantiene una iniciativa bastante fuerte, entonces no van a ser fáciles las transformaciones que se busquen por parte de las Priela, pero a la misma vez va a dejar una situación muy complicada con respecto a todos los acuerdos de paz. Recordemos Colombia, más de 50, 60 años de guerra De civil. guerrilla, sí. Y eso, se va a ir potenciando aún más, tanto por la intervención que esto pueda generar, como también, lógicamente, la situación social va a estar muy caliente. Lo mismo sucedió con Perú, ¿no? Estamos hablando de lo que sucedió en Colombia. Algo parecido pasó en Perú también. Estuvo muy ajustado. Y ahora yo iba a volver con la cuestión de lo que sucede previo a las elecciones o previo a un balotaje en este caso, ¿no? Que siempre por lo general el candidato que
es oposición al gobierno que está en este momento, en el caso de Petro es Priela, siempre suelen ser ellos los que dicen, che, va a haber una cuestión de fraude, hay que estar atentos, etcétera, etcétera. Ganan y no dicen nada, ¿no? Dicen, che, bueno, ganó y no dijiste que iba a haber fraude. Lo mismo pasó con Perú. ¿Hubo un anuncio previo de que, che, acá va a estar bastante manipulado o no? No, en Perú es 100% diferente toda la situación. Recordemos que cuando estamos hablando en Perú todavía no están declarados los resultados finales. Ah, Recordemos Pero, que ¿desde cuándo están haciendo el Bueno, conteo? como 4 semanas, sí, ¿no? cuando apenas se comenzó el conteo, la justicia electoral de Perú dijo que el resultado final se iba a anunciar el 15 de julio. Ay, Sería, no te la imaginémonos puedo cómo creer. mantener en vilo a todo el país. El conteo oficial está al 99%. Sí. La diferencia es de 30.000 votos. Todavía faltan contar 47.000. Entonces, quedó bastante la situación. La última vez que habíamos comentado era cómo había volcado la balanza del voto extranjero, principalmente el voto argentino, Sí. a favor de la candidata Keiko Fujimori, de derecha extrema, Sí. heredera de su padre y demás. ¿Tuvo acompañamiento de los de arriba del norte, del señor Trump? ¿Dijo voten a mi amiga? ¿o Claro. no? En este caso no. No. Ah, bien, no. bien. Ella, recordemos que lo habíamos mencionado también, bastante interesante, que este era el cuarto balotaje que participaba, había perdido 3 y bueno, esta era la La cuarta. cuarta, Entonces la creo que cuarta venció. no se animaron a jugarse mucho por la candidatura. Pero recordemos que la situación en Perú es todavía más complicada Súper parejo. que lo que aparenta más allá de los números. ¿Por Sí. qué? El candidato que sale segundo en este balotaje, o segundo entre primeros, recordemos que había sacado 10% de los votos, Sí. estaba fuera del planteo para ganar, y ahora prácticamente casi queda con la presidencia. Desconoce los resultados electorales hasta el momento, diciendo de que hay que recontar los votos del extranjero que no son válidos, y que el voto rural sufrió manipulaciones, es decir, el voto de las grandes montañas y demás. En un margen tan pequeño, mínimo, de los mínimos, lógicamente va a haber una protesta social muy amplia, muy fuerte. Recordemos la situación del Perú, los últimos 9 años, 10 presidentes, totalmente Cambio caótico constante, la gestión política. Ahora hubo una modificación de la Constitución. Antes era un parlamento unicameral, únicamente diputados. Ahora tiene diputados y senadores, por lo cual supuestamente esto va a estabilizar un poco la situación. Al menos para no estar haciendo juicio político cada 2 por 3. Pero la mayoría en ambas cámaras la tiene Keiko Fujimori. Entonces eso va a condicionar bastante la situación en Perú. Pero acá hay que volver a destacar lo mismo. Un Perú que con todas las situaciones con que vive Perú, y después de un golpe de Estado, recordemos el presidente Pedro Castillo, que fue destituido y está preso de manera muy irrita, no fue muy legal todo lo que sucedió en ese caso. Llega un Perú con una base social bastante movilizada que logró esta parcialidad total de los resultados. Sí. Y hay que ver por dónde se vuelca todo esto. Sí hubo una intervención de un senador republicano de los Estados Unidos, que es hispano. Cada tanto se meten, ¿no? Los senadores estadounidenses. Quizás no es el presidente, pero algún senador en algún momento dice... Tal cual. Y Imagínate que que siempre quiero se opinar. sacó foto con Yo estas quiero personas. opinar. Claro, tuvo foto con... Tuvo foto con Fujimori, fue los primeros que apenas se vieron que el resultado se dio vuelta, dijo Salieron, ya ahora ahora sí. son oficiales. La declaró ganadora, dijo. Claro. Y lo mismo sucedió con Colombia, con este senador de Estados Unidos, que mantiene también, al menos Estados Unidos, a veces Claro. maniobra desde otras perspectivas. Hemos tenido igual visitas de senadores estadounidenses acá en la Argentina, ¿no? Que han Y hecho acá en paseos. Neuquén. Y en Neuquén también, claro, correcto, ¿no? Que anduvieron por acá. Bien, para tener en consideración. Pero ahora bien, para hacer un panorama global más allá de los resultados y de un voto más, un voto menos, la Sí. situación, vamos a hacer la radiografía continental que tenemos, en los cuales, tanto en Colombia como en Perú, los resultados electorales son muy con un margen muy pequeño, Ajustado, sí. lo cual habla de una base popular que no se puede rechazar, más allá de todos los errores políticos que se hayan cometido, que estén sacando 49% de los votos, me parece un dato no menor. Y por el otro lado, el nivel de protesta social. Cuando analizamos el discurso político
desde la perspectiva que la presenta Javier Milei o incluso el mismo Donald Trump o muchos de los medios de comunicación que van tachando los países y únicamente queda Cuba y Nicaragua y nadie más respecto al bando rojo, como lo quieran llamar. Es interesante porque existen estos resultados electorales que no hablan de un desgaste o de una pérdida total. Y a la misma vez tenemos protestas sociales no menores en muchos países. Lo de Bolivia sigue encendido. Chile cada tanto se recalienta la situación. Está muy condicionado al poder del presidente Kast. Recordemos que esa oleada de protestas de los chilenos no es menor y que prácticamente se llevaron puesto el gobierno de Piñera en su última gobernanza. Entonces existe una resistencia. Lo que falta es quién va a capitalizar con un buen ejemplo y con un buen gobierno, todos estos movimientos sociales y movimientos, vamos a decir, populares, que piensen en el desarrollo de su país y no en la dependencia extranjera. Claro, no hay representación del pueblo. Exactamente. Quien logre capitalizar eso en cualquier país de nuestra América y logre llevar un ejemplo de buena gobernanza, creo que eso va a ser un clic contagioso, muy rápido y vital para toda la región. Por lo cual, quienes hablen de la historia terminada o de que, bueno, ahora se comienza 20 años bueno, creo que estarían haciendo malos cálculos, aunque pareciera que hay un redespliegue, que hay un retroceso, creo que, bueno, están las condiciones dadas para volver. Un regreso de gobiernos, claro. Volver porque hubo un quiebre muy importante y hay una gran desconfianza y todo lo que se hizo mal, que son muchísimas cosas, se tienen que rever y reconstruir, pero están dadas las condiciones para que quien sepa interpretar los tiempos y quien sepa llevar a cabo una gobernanza real pueda saltar. Totalmente. Que aparte, que esto tal cual como lo decís, que por eso es tan importante a veces la historia y conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos y cosas que se repiten y hay algunas que son cíclicas, ¿no? Y pendulares. En la República Argentina lo venimos viendo hace un tiempo, ¿no? Eterna. Tenemos de un lado la grieta, del otro lado la grieta y así sucesivamente. En América, cuando esto dicen, ¿no? Bueno, el avance de la derecha desaparece por completo la izquierda y de repente tenés gobiernos o se conforma de repente en una región que en un momento coincide un Néstor Kirchner, un Correa, un Lula da Silva, un Evo Morales, que se generó toda una gran corriente y luego a la inversa volvió de nuevo con gobiernos más neoliberales, de tinte más de derecha. Digo, es una cuestión pendular en América. Lo que sí veo es que cuando un país, por lo general, o es Argentina o Brasil, que son los más quizás influyentes, cuando alguno de los dos países hace un cambio y esa gestión realmente muestra una verdadera transformación, creo que ahí empieza el proceso contagioso para que los demás países puedan ir hacia ese mismo lugar. Vamos a ver qué pasa, la verdad que está muy convulsa en nuestra América. Si hablamos de cuestiones convulsas en América, no estamos exentos de lo que pasa en otra parte del mundo también, ¿no? Totalmente. Y un punto extra para tener en cuenta respecto a cuál fue la gran trampa de los gobiernos progresistas y, vamos a decir, lo que han querido transformar las realidades. Confundir electoralismo con democracia. Totalmente. Votar una vez cada 4 años no es democracia. Entonces creo que ese punto, quien lo logre interpretar, va a poder saltar con un esquema nuevo, complejo y real de transformación. No parches, sino transformar la realidad. Que eso es el gran problema que tienen por delante en las discusiones, mucho más en Argentina, si uno se mete en la rosca política nacional, creo que nadie está interpretando las oportunidades que hay y las chances. Pero bueno, eso quedará en responsabilidad de cada uno. Mientras tanto, en los análisis duros y concretos, podemos decir que hay un horizonte bastante interesante en la reconfiguración. Oh, dame esperanzas, Scar dice que el que ganó es peor que el Jabu, así que esperen cualquier cosa de Abelardo. Sí, totalmente. Que aparte es muy gracioso porque se identifican con animales, ¿no? Javier Milei con el león y este muchacho con el tigre, ¿no? Pero parece ser que es mucho más, se va mucho más de boca que el propio Javier Milei. Pero bueno, son personajes que así como nacen rápido, seguramente en algún momento desaparecerán rápido porque no sé cuánto podés sostener ese tipo de política y ese tipo de narrativa también. La verdad que es una cuestión bastante muy de esta época, ¿no? Muy también de la cuestión post-verdad. Tadeo, cruzamos el continente, nos vamos cruzamos el Charco Grande, vamos hacia Medio Oriente y esta cuestión que está sucediendo
no solamente Medio Oriente, Asia también empieza a configurarse luego de todo lo que ha sucedido con este enfrentamiento bélico que se viene sosteniendo hace tiempo entre los Estados Unidos, Irán, Israel, ataques en el sur del Líbano. ¿Qué está sucediendo finalmente? ¿El acuerdo va a llegar a una paz? ¿Qué pasa con Israel en el medio? Bien, muy interesante, vamos a tratar de resumir porque fueron muchas cuestiones que pasaron en poco tiempo. Sí. Y la falta del programa la semana pasada creo que era un enlace perfecto para esto. Pero hubo una cumbre de la paz a nivel internacional en Suiza, en Lucerna, en los cuales se reunió la delegación de Irán, la delegación de Estados Unidos dirigida por el vicepresidente J.D. Vance, y la mediación del gobierno de Pakistán y el gobierno catarí, que buscaba, vamos a decirlo, la firma del memorándum y avanzar hacia las negociaciones de los próximos 60 días para una paz estable a nivel regional. La delegación iraní se dio el lujo de no estrechar las manos de la delegación de Estados Unidos, eso fue muy simbólico. Le hicieron el oso a Rubio, ¿no? A J.D. Vance, J.D. al vicepresidente. Sí, al vicepresidente. Pakistán estaba el primer ministro de Pakistán y estaba el mariscal de campo Asim Munir, que como lo habíamos mencionado también anteriormente aquí en Rayo Media, es el dueño de Pakistán, el más alto cargo político, es el comandante del ejército. Sí. Estaban los dos como garantes de paz. A ellos sí se les saludó todo ok. Sí. La delegación de Qatar tampoco saludó a la de Estados Unidos. Eso fue un mensaje mucho más terrible sí. Y más importante que el de Irán. Porque Irán, se interpreta, estuvieron en guerra y demás. Claro. Ahora, el enojo de Qatar por todas las violaciones de los cese al fuego de Estados Unidos y que arrastró a la región a toda esta situación y que Donald Trump va, viene, que esto, que lo otro, hizo enojar mucho a los cataríes. Y cuando estamos hablando de Qatar, estamos hablando de uno de los principales presupuestos y de influencia en toda la región. No es un país que, digamos, inmenso, gigante, sí, pero que tiene una fuerte influencia y una fuerte capital económico, por lo cual no fue para nada menor. Estaba Al Thani, uno de los líderes principales de Qatar, en esta reunión de paz. ¿Qué es lo que sucede? Se reúnen, discuten y antes de la firma oficial del acuerdo, Donald Trump sale a decir en un mensaje: si no firman lo que yo pongo y lo que yo designo, la delegación iraní no va a poder volver a su país. Diciendo que va a derribar el avión, que los va a arrestar, no sé. Rehenes. No. Inmediatamente la delegación iraní se levanta, le da la mano a los pakistaníes, le dice, no están dadas las condiciones, nos volvemos a nuestro país. Bueno, se cancela la negociación de paz, pero a las pocas horas resulta que en realidad los equipos técnicos de las delegaciones sí estuvieron trabajando en los diferentes acuerdos. Donald Trump, que un día dice una cosa, otro día dice otra, desbloquea cuentas iraníes a nivel internacional por un monto considerable de dinero. Desbloquea el 100% de todas las transacciones con Irán a nivel internacional, es decir, que por primera vez en más de 50 años Irán tiene licencia de comercio para combustible a nivel internacional. Claro, todo esto por las limitaciones que le fue imponiendo justamente los propios Estados Unidos, ¿no? Exactamente, es decir, Irán ahora puede vender legalmente petróleo, igual lo vendía, pero ahora con todas las garantías internacionales, y se le permite a las aseguradoras internacionales navieras trabajar en Irán por los próximos 60 días. Bueno, eso representa miles y miles y miles de millones de dólares. Claro. Entonces, recordemos que bajo todo el momento Donald Trump suele decir y mantiene en su discurso de que este es el mejor acuerdo que ha firmado Estados Unidos en su historia y que es mucho mejor que el que firmó Obama, que Obama le firma un acuerdo nuclear que limitaba mucho a Irán y que le cedió $1.000 millones. Bueno, entre 1.000 millones y lo que se está hablando de las dimensiones inmensas de ahora, no tiene comparación. Irán ganó infinitamente más, y teniendo en cuenta que también se empieza a trabajar en lo que se va a hacer un fideicomiso internacional para la reconstrucción de Irán. Es decir, Estados Unidos va a pagar junto con sus socios árabes la reconstrucción iraní. Perdón, ¿no? Porque yo creo que te lo dije por mensaje y dije, fue muy simbólica también la firma que se realizó con que estuvo el amigo de Francia, estoy tratando de recordar el apellido. Macron. Con Macron. Firma con Macron y lo firman en un lugar que ya en la Segunda Guerra Mundial se había firmado esa rendición. En la primera. Estamos hablando de Versalles en Francia. El famoso Tratado de Versalles, claro. Que fue la rendición absoluta del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial,
que después deriva en la Segunda Guerra Mundial debido a todas las limitaciones que se le imponían. Y que fue ultra humillante para Alemania. Eso era prácticamente, o sea, aparte de la guerra... Como el partido con Ecuador. Tenían que poner guita, tenían que desarmarse, bajarse los lienzos. Era completa la humillación en ese tratado. Y ahora lo que veo en esto es muy parecido, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos termina entregando mucho dinero, que al fin y al cabo lo más importante quizás de las discusiones geopolíticas siempre son las cuestiones de pesos y centavos, ¿no? Y hablar de esta firma es una humillación completa para los Estados Unidos, bueno, ¿no? pero Donald Trump lo sigue sosteniendo que es una gran victoria de él. Sostiene él que vive en un universo paralelo. Sostiene que con el dinero liberado de Irán, en realidad ese dinero es únicamente para compras de materiales a Estados Unidos, es decir, los dineros que se le estén descongelando es para comprar granos a Estados Unidos y demás. El jefe de la delegación de negociación de Irán lo dijo claramente. La única inversión que está haciendo Irán en Estados Unidos es su derrota. Es decir, no hay nada más. Y todo esto va condicionado con lo que Irán siempre dijo. Ganamos la guerra y los resultados de las negociaciones van a ser derivación de la defensa de nuestros resultados en el campo de operaciones. Ahora bien, ¿qué gana Estados Unidos? Porque estamos hablando sí. ¿Qué es lo que gana Irán? Bueno, Estados Unidos dice que a partir de este momento queda liberado el estrecho de Hormuz. Y que ahora hay una linda navegación y está fluyendo la navegación a nivel internacional. Ok, antes de que Estados Unidos ataque a Irán, el estrecho de Hormuz estaba totalmente liberado. Claro. Y era un paso internacional. Sí. Ahora es un paso administrado por Irán, en los cuales Irán le da una excepción de 60 días de gracia a Estados Unidos, es decir, 2 meses, Sí. en los cuales van a poder circular con sus barcos comerciando petróleo sin impuestos en ese estrecho que antes no cobraba impuestos. Sería la nada misma, porque antes no se cobraba, ahora sí. Es lo mismo de antes, claro. Y la administración del estrecho pasa a ser de Irán y de Omán, y dentro de 60 días se va a hacer una planilla de pagos de impuestos por la utilización del estrecho, el cual sigue pasando con toda la administración del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Bueno, esa es la situación a nivel internacional, pero existe un condimento extra de que, bueno, Irán dijo, esto es un acuerdo de paz regional, no es de paz con Irán, claro. Es de paz con todos los actores y de una nueva transformación. 2 hechos extras. En primer lugar, la delegación iraní llega a Irán y visita a los pakistaníes y hace una gira a nivel regional. Y en Pakistán, el presidente iraní Pezeshkian dice lo siguiente: estamos reconfigurando y estamos creando una nueva OTAN de los países musulmanes que tiene cabeza Pakistán y que el resto de los países nos vamos a adherir a los protocolos de seguridad de Pakistán, reconociendo a Pakistán como potencia nuclear que tiene armas de destrucción masiva. Correcto. Y que es el único garante de la paz a nivel regional, por afuera de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya está liquidado. Parte de los acuerdos dice que Estados Unidos tiene que salir de la periferia de Irán. Y ahí está la discusión de qué es periferia, porque Irán interpreta periferia que tiene que abandonar las bases en todos los países vecinos. Claro. Son 15 países. Estados Unidos puede decir, bueno, periferia son 50 kilómetros de frontera. Bueno, esos son algunos grises que todavía se están discutiendo bastante. Y por último, hay una cuestión muy interesante extra, que es la situación de Líbano y Israel. Claro. La cual, recordemos que el Líbano es parte fundamental de los acuerdos de paz sostenidos por Irán, y Israel ha venido violando continuamente todos los cese al fuego en el Líbano y manteniendo una conflictividad muy grande, lo cual conlleva a que Irán diga, bueno, no se están respetando los acuerdos que firmamos en el memorándum, por ende tenemos vía libre de actuar cuando nosotros creamos conveniente. Ahora, la cuestión es lo siguiente: ver hasta qué punto Israel va a condicionar a Estados Unidos en un acuerdo de paz, que es una rendición, vamos a decirlo, bonita para Estados Unidos, o meterlo nuevamente en una guerra regional sin resultado claro, y que ya vimos cómo le fue la última vez. Cuanto más tarde Estados Unidos en firmar la paz y en negociar, más van a ser las pérdidas. Eso se sabe a nivel regional. Pero existe esta presión continua de Benjamín Netanyahu, que por cierto, el día domingo tuvo una comparecencia ante la justicia de Israel. Recordemos, está acusado y condenado en primera instancia por corrupción, él y su esposa, en un juicio que ya lleva más de 10 años y que lo fue postergando debido a la situación continua de guerra a nivel regional. Me encanta que no seamos los únicos. Claro.
No, pero le dice, che, muchachos, ya voy, pero disculpe que estamos en guerra, bueno. Le dice, Claro. pero no, Paren, claro, chicos, no se podemos presenta. hacer Claro. esto Bueno, más y tarde. para que nos demos la idea, compadecencia número 98. ¿Cuántas veces pasó por ahí? ¿Sabes? Bueno, lo hicieron literalmente desfilar por tribunales, algo no menor, y que también marca el desgaste total. ¿Por qué están en guerra en el Líbano? ¿Por qué mantienen toda su iniciativa en el Líbano? Y bueno, porque para salvarles las papas, decirlo lo rápido y en criollo, Claro. a la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu. No hay otra manera Explicación, lógica. claro. Porque Israel está perdiendo muchos soldados, no está logrando resultados reales estratégicos en el Líbano. Recordemos la historia. Años 70, año 80, Israel tenía el control de más del 50% del Líbano y durante casi 4 o 5 meses tenía sitiada la capital Beirut. Es decir, desde los 80 hasta la actualidad únicamente ha tenido fracasos y derrotas continuas, pese a que siempre se trata de poner a Israel como el ejército invencible y demás. Sí. La realidad en terreno es Evidentemente no es diferente así. a la propaganda. Y todo esto condiciona también socialmente la situación de un Israel que se ha quedado sin turismo, que era su motor económico, vive únicamente, se sostiene el país a base de la ayuda continua de los contribuyentes de Estados Unidos. Si Estados Unidos no girara los miles de millones de dólares que gira por mes, el país es insostenible, y que tiene una crisis económica, una inflación galopante y una situación muy compleja social, con protestas continuas en contra de Sí. Netanyahu y con grandes represiones también, lo cual habla que el tejido social ya ha ido bastante requebrajándose, y todo eso condiciona mucho la situación y del evolucionar actual que tiene Israel. Y en medio de eso, estas negociaciones de paz en los cuales, Irán advierte y sigue advirtiendo que el Líbano es una línea roja y que en cualquier momento esto puede escalar aún más. Una situación que, evidentemente lo deja a Estados Unidos muy mal parado, con una clara, evidentemente es clara la victoria, si se quiere, de Irán. Irán sigue manteniendo su régimen, hubo una renovación de figuras que son más jóvenes, que están sanas y que tienen una sed de, no sé si decir venganza, pero sí de recomponer lo que intentó destruir en su momento los Estados Unidos junto con Israel. Tienen una postura seguramente mucho más radicalizada que antes. Se hacen del control del estrecho de Hormuz, liberan las cuentas. Digo, es todo ganancia para Irán. No sé para los Estados Unidos cuál es la mirada positiva, pero lo cierto es que evidentemente este conflicto que lo empujó el propio Israel a los Estados Unidos, lo hace a un Estados Unidos, lo debilita cada vez más, y yo la verdad que no sé cuánta influencia más podrá llegar a tener en Medio Oriente, ¿no? Totalmente, y esto garantiza fácil 50 años más de revolución islámica. Totalmente. Se le dio un respiro muy grande al gobierno iraní, fortaleció la posición de Irán a nivel regional. Todos quieren negociar con Irán, incluso Claro. la actitud de Qatar hacia Estados Unidos era inexistente y ahora es un gran socio de Irán. Recordemos que antes de la guerra del 28 de febrero, toda la región prácticamente iba a firmar los acuerdos de Abraham, es decir, reconocer al Estado de Israel y de mantener relaciones diplomáticas. Eso ya no existe. Claro. Es decir, hubo una radicalización y un cambio total de todo del paradigma a nivel regional, y sumado al apoyo de China y de Rusia continuamente hacia Irán, lo cual se ha visto y es público y comunicacional, excepto para Donald Trump, que en toda esta semana, en su discurso, Él ganó. estuvo diciendo: agradezco a mi amigo Vladimir Putin y a mi amigo Xi Jinping por no haber intervenido y por no haber dado ayuda al gobierno iraní. Se comportaron muy bien. Bueno, la información que cualquiera quiera analizar, tanto de satelital como de inteligencia y demás, demuestra absolutamente todo lo contrario. Por ende, no sabemos si una actitud vamos a decir sarcástica Sí. de Donald Trump, Sí. o verdaderamente desconoce la situación internacional. Me hace correr el meme, ¿viste? Ese que destapa como un champán, así se tira encima y lo ve en el tercer puesto, el tipo Ay, festejando. no, Más o no. menos así. En la Fórmula 1. Sí, la vamos celebrando así a Donald Trump. Tadeo, como siempre, gracias por la claridad en entender lo que es lo que está sucediendo en el mundo. Antes de retirarte, quiero que arriesgue el resultado de mañana Argentina-Jordania. Oh. 3-0 fácil. 3-0 fácil, dijo. 3-0 fácil. Seguí Aunque, con- fíjate, Sí. vamos a ver si mete titulares o no. Sí. Porque todos los países que ya se clasificaron en este último partido metieron todos suplentes. Lo de Sí. Alemania ayer fue Sí. total. Sí, sí. Tengo un amigo ecuatoriano que decía: únicamente Ecuador pasa esto, pierde contra Costa de Marfil, empata contra Curazao y Y le gana gana- contra le gana Alemania. Alemania, Así que claro, todo únicamente rarísimo. Ecuador.
Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser la actitud. Hay una afloje, ¿eh? Sí. Incluso Japón también tiró una afloje bastante Sí, grande. No sé quién fue acá que tiró un 5. Sí, ¿qué ¿Quién dijo? fue? 5-0, dijo, sí. Me parece que fue Marce, ¿no? De la PAD. Ah, que sí, había puede dicho. ser. Te A digo, ver, te Sí. digo. MNJ. Sí. ¿Goles? ¿Arriesgas? Yo Teniendo creo en cuenta que es un mix. teniendo en cuenta si está Messi, yo creo Sí. que al menos un gol mete Messi. Me gustaría ver un gol también de, bueno, puede ser Lautaro Martínez, que Sí, creo que, yo creo que se todos lo estamos esperando el gol de merece. Messi. pobrecito, Y Julián ya. Álvarez, También. que Estamos lo hemos esperando visto muy verlo. cebado en los últimos partidos. Sí, ¿eh? sí, Está- Estamos sí. esperando verlos. Y Sí, Lautaro sí, sí. también. Sí, sí. Se lo ve ahí como Yo creo que intentando. de entrada va a estar Lautaro para poder meter el gol y sacarse la mufa. Y después en el segundo tiempo entrará Julián Álvarez. Estoy más que seguro que así va a Sí. ser. Tadeo, excelente fin de semana para vos y nos encontramos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, y que tengan todos excelente fin de semana. Gracias, Tadeo. Hay un mensajito ahí para Tadeo que Sí. dice: felicitaciones a Tadeo, súper bien explicado y entendible. Temas internacionales que muchas veces pasamos de largo. Gracias por la charla amena. Sí, es un grosso, ¿eh? Por eso lo tenemos acá. Los grosos solamente están acá y no la ven. Ah. Nos vamos a una breve pausa.